Bueno, hoy ya comenzamos con la lección entonces número 6 y se titula Dios divide el mar rojo. Ese famoso suceso milagroso de nuestro Dios que divide el mar rojo, y vamos a ver un poco las enseñanzas y los significados y los mensajes que Dios tiene a través de este hecho. El versículo central, bueno, ya todos recibieron, supongo, el cuestionario. Suponemos que ya lo habrán leído, los pasajes correspondientes, pero vamos así en todos juntos leer el versículo, los versículos centrales en este caso, que es el Éxodo 14, 21 y 22. Vamos a leer juntos, hermanos. Dice 21 así: Moisés extendió su brazo sobre el mar, y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos ya a comenzar con la pregunta número 1 de la parte 1. La parte 1 se trata o se subtitula como Dios divide el mar rojo, y es precisamente capítulos 13, 17 al 14, 31 donde registra este hecho en el libro de Éxodo. Y vamos con la pregunta número 1. A ver, yo voy en este orden que tenemos aquí con la hermana Consuelo. Por favor, la pregunta 1, adelante. ¿Cuál es la razón de que Dios haya llevado a los israelitas por el camino del desierto hacia el Mar Rojo en lugar del camino más corto? Amén. Cuando Faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto, en dirección al Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto en formación de combate. Amén, amén. Gracias, hermana. En este versículos 17 y 18, nos registra o nos cuenta muchas pistas acerca de la voluntad de nuestro Dios. Porque dice, la pregunta misma dice, ¿cuál es la razón? Porque hubo una razón específica de que Dios haya llevado a los israelitas por el camino hacia el desierto, habiendo un lugar, un camino más corto, dice. Entonces vamos a ver primeramente un poco, estudiar la geografía de ese lugar. Ustedes saben muy bien que los israelitas, por supuesto, vivían en esta tierra, salieron de aquí de Ramsés o Ramasés, de la tierra de Goshen. La tierra de Goshen es toda una provincia, como una área grande aquí de Goshen. Era una tierra fértil donde podía también cultivar y criar ganados. Pero lo más importante es que ellos partieron de Ramasés y salieron. ¿Dónde tenían que ir? Tenían que ir a esta tierra aquí. Esta tierra es la tierra de los cananeos. Ustedes saben muy bien, para llegar aquí, generalmente las personas que viajaban a esa zona, viajaban por esta zona, por este camino bordeando el mar, porque era el más corto. Además, ustedes saben muy bien que toda esta zona es desierto, es difícil subsistir. En cambio, por este camino es más, no hay que subir montañas, porque además del desierto, toda esta zona eran zonas montañosas. Hay muchos montes, montes de rocas y piedras. Por lo tanto, en lugar de subir y bajar esas montañas, era mucho más fácil ir por el camino plano y llano y más corto, inclusive no asfaltado, pero ya con un camino formado, porque en ese momento los reyes utilizaban este camino para ir a Egipto, por llamaban esto es un camino real. Los reyes pasaban por ese camino. Había una carretera, un camino en el cual podían viajar fácilmente para llegar en 4 a 5 días. No demora mucho, de 4 a 5 días ya podían estar en Canaán. ¿Y cuánto demoraron en realidad? 40 años. No 4 a 5 días. Demoraron 40 años. Fíjense,
Hay mucha diferencia entre 4 o 5 días a 40 años. Entonces, nos da la pregunta, aquí nos viene una pregunta muy evidente, ¿por qué entonces Dios, para darle esa tierra prometida a Canaán, podía haberlo guiado 4 o 5 días, y por qué demoró 40 años en llegar hasta allá? Entonces, aquí hay una primera pregunta para pensar sobre cuál, porque había un propósito y una voluntad de Dios de llevarlos 40 años, sino 4 a 5 días. Eso en primer lugar. Y aquí la palabra de Dios hoy nos habla de que en lugar de llevar por allí, los llevaron por el camino del desierto. Y cuando habla desierto, habla todo esto. Había grandes desiertos aquí. Podemos hablar del desierto de Sur, esto se llama desierto de Sur, o el desierto de Sinaí, que era un gran desierto que hay. Ahí no hay vida. No hay vida, la vida es muy difícil. Realmente la gente no se interna por esa zona. No era un lugar muy habitado, muy frecuentado por los viajeros. Por lo tanto, la gente está tratando de evadir o esquivar esos lugares e ir por el camino más fácil y corto. Pero en cambio Dios lo lleva por este camino, que aquí muestran las flechas, que es por aquí abajo, el cual hace cruzar el Mar Rojo y lo lleva por toda esta zona del desierto, en un principio, para llevarlo hacia Canaán. Entonces, esto es un poco, para ubicarnos el mapa, qué es lo que Dios está planeando. Bueno, vamos a ver un poquito otra vez, volviendo a nuestra pregunta. Dice, ¿cuál es la razón de que Dios, cuál es la razón de que Dios haya llevado a los israelitas por el camino del desierto? ¿Y hacia dónde quiere llevar Dios? Hacia el Mar Rojo. Ahora quiero que recuerden muy bien, Dios quiere llevar hacia el desierto y hacia el Mar Rojo. ¿Por qué desierto y por qué Mar Rojo? ¿Por qué Dios quiere llevar al desierto y al Mar Rojo? Esa es la pregunta que constantemente nos hacemos, habiendo un lugar que el camino era más corto. Bueno, ¿El desierto? ¿Por qué creen que haya llevado al desierto? ¿Que el desierto, la vida en desierto es fácil o difícil? Difícil. Difícil. Entonces, si es difícil, ¿por qué cree que Dios habrá llevado por ese lado? Para no enfrentar a los filisteos. En primer lugar es para no enfrentar a los filisteos, eso es cierto. ¿Por qué? Por ese lado no hay enemigos. Los filisteos eran una civilización, los filisteos eran una civilización que vivía por esta zona. Ustedes ven aquí, es Filistea. Bueno, estos filisteos fueron enemigos permanentes de los israelitas cuando llegaron a Canaán. Inclusive, aún estando en Canaán, cuando los israelitas entraron con Josué a Canaán, ni siquiera pudieron derrotar por completo a Filistea. O sea, filisteos todavía coexistían con los israelitas en Canaán. Era un enemigo fuerte. ¿Por qué? Una de las causas era que estos filisteos tenían una cultura relativamente mucho más avanzada que toda esta población que estaban en Canaán. Tenían una maquinaria de guerra, tenían carruajes, tenían una estrategia de guerra mucho más avanzado, y creen que estos filisteos habían venido de Grecia o eran algo por estilo, o de los antiguos súmeros. Pero bueno, la cuestión es que ellos podrían ser un gran enemigo, todavía es y son gran enemigo del pueblo de Dios. Entonces Dios primeramente quería evitar el camino hacia donde los enemigos puedan estar atacando constantemente e invadiendo, impidiendo y molestando al pueblo de Dios. Dios quiso entonces liberar o guiar y salvar de ellos, de los enemigos. Eso en primer lugar. Pero otra cosa que nos hace pensar de ¿por qué desierto? Recién dijimos que la vida en desierto no es fácil. No es posible llevar la vida en desierto por sí mismo el hombre. Entonces, ¿de quién necesita en el desierto para subsistir?
de Dios, del Todopoderoso. Del Dios Todopoderoso. Entonces, Dios poniendo al pueblo de Israel en el desierto, crea situaciones en las que el hombre no tenga más remedio que buscar a Dios. Muchas veces Dios nos lleva a una situación que a simple vista parece una desgracia, pero no es desgracia, sino es una bendición para los que están en la mira de Dios, en la bendición de Dios, porque Dios, a través de esas situaciones, quiere que nosotros más nos aferremos a Dios. Quiere entablar una relación más estrecha con Dios y quiere que su pueblo empiece a experimentar quién es Dios, cuán poderoso es nuestro Dios y cuál es el propósito de Dios sobre sus vidas. Entonces Dios lleva al desierto cuando el pueblo no sabe cuál es el propósito de Dios. Dios lleva al desierto cuando la gente no se interesa por Dios o cuando la gente no quiere acercarse a Dios. Entonces a veces Dios nos lleva hacia el desierto. Entonces del Mar Rojo también, vamos a ver más adelante por qué Dios lo lleva entonces al Mar Rojo. Bueno, Dios no lo llevó directamente por el camino de los filisteos para proteger. Entonces Dios no desea que regresemos a Egipto. Fíjese que uno de los motivos por el cual lo llevó por allá, aquí la Biblia lo dice claramente, que Dios dice, si se les presentara batalla con los filisteos, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Este es el problema. Entonces, no querían que regresara a Egipto nuevamente. Dios no desea que nosotros regresemos a Egipto otra vez. ¿Qué es Egipto en este caso? Donde ellos estaban esclavizados, la vida anterior, la vida castigada, la vida en medio de condenas y sufrimientos. Es como si fuera nuestra vida antes de conocer la salvación de Dios, la vida pasada. Dios no quiere que nosotros regresemos a Egipto, a nuestra vida pasada pecaminosa otra vez. Por eso Dios odia que nosotros regresemos, demos la vuelta y regresemos otra vez a la vida anterior nuestra. Pero muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, caemos otra vez en las persuasiones del enemigo y otra vez caemos en las costumbres de la vida pasada. Entonces, esto es otra vez que nosotros tenemos que ponernos en claro y darnos cuenta que Dios no quiere que nosotros regresemos a Egipto. Evitar regresar a Egipto. Evitar regresar a nuestra situación anterior, pecaminosa. Por eso, les hizo dar un rodeo por el camino del desierto, donde en el desierto, como dijimos, no tenía más remedio que aferrarse a Dios y pedir a Dios, orar a Dios, acercarse a Dios, venirse ante Dios únicamente. Ese era lo que Dios quería de su pueblo. Lo mismo que Dios quiere sobre nuestra vida. Dios no quiere que nosotros volvamos otra vez a Egipto, a la vida, costumbres anteriores, pasadas, costumbres pecaminosas, costumbres de estar otra vez con las costumbres de los esclavos egipcios. Después vamos a ver cuáles son las costumbres. Y Dios no quiere llevar al desierto donde tenemos que buscar a Dios en dirección al Mar Rojo. Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto, dice, en formación de combate. Esto otra vez nos recuerda que los israelitas no salieron de Egipto como fugitivos, como escapando del faraón, como salieron todos despabullidos, desordenados, escapándose de Egipto. No, acá nos aclara, está muy evidente de que ellos salieron de Egipto en formación de combate, como si ellos fueran pueblo de Dios organizado, con estrategia de combate, con organización y formados en filas y en escuadras, en grupos separados, en combate, porque ellos salieron con ese espíritu victorioso de batalla. No fueron vencedores, sino fueron vencedores, no fueron vencidos. Por lo tanto, ellos salían con ese espíritu vencedor para conquistar la tierra que Dios le dio para conquistar, que es la tierra de Canaán. Entonces, estamos un poco viendo cuál era el propósito de Dios sobre la vida de su pueblo. No volver al pasado pecaminoso, venir a los pies de Dios, venir a la obediencia de Dios, en busca de Dios, acercarse a Dios, en dirección al Mar Rojo,
y los israelitas salieron con formación de combate, siempre listos para poder liberar batalla, listo para poder enfrentar cualquier enemigo que le cruce sobre sus caminos. Esa era la postura que quería Dios sobre el pueblo de Israel y quiere que nosotros hoy día espiritualmente tengamos esa postura. Otra vez volviendo aquí, dice, Dios no desea que regresemos a Egipto, sino quiere que volvamos a la vida, no quiere que volvamos a la vida pecaminosa del cual nos ha sacado Dios. Dios nos guía para alejarnos de los enemigos. Por lo tanto, Dios lo que nos hace en todo momento, si lo obedecemos a Él, nos saca de nuestro camino a los enemigos. Dios nos guía hacia los caminos donde los enemigos filisteos no nos van a cruzar, no nos van a estorbar. Por lo tanto, si nosotros seguimos la dirección, la guía del Espíritu Santo, vamos a ser siempre vencedores porque el enemigo no nos va a poder hacer nada. Amén. Entonces, formación de combate otra vez para conquistar es el espíritu que nosotros tenemos que estar siempre para poder liberar batalla contra el enemigo, diablo, demonio, espíritu inmundo. A ti te enfrentas a mí, yo te voy a sacar de mi camino con el nombre poderoso de Jesucristo. En mí no podrás hacer nada. Ese espíritu no temeroso, sino ese espíritu vencedor en el nombre de Jesucristo. Ese es el espíritu que Dios quiere que tengamos nosotros hoy día. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Bueno, vamos a la siguiente pregunta. La pregunta número 1 siguiente. A ver, hermana Lucero, por favor. ¿Por qué Moisés se llevó los restos de José? Moisés se llevó consigo los restos de José. Según se lo había pedido a los israelitas bajo juramento. Estas habían sido las palabras de José. Pueden contar ustedes con que Dios vendrá en su ayuda. Cuando eso suceda, llévense de aquí mis restos. Amén. ¿Ustedes se acuerdan cuando cuando José estaba por morir, le pidió a los israelitas que llevara sus restos cuando salían de Egipto? En primer lugar, aquí podemos ver que la fe de José fue siempre un hombre de fe. José creyó en esa promesa de Dios. ¿Qué promesa le había dado? Esa promesa que le había dado no fue directamente a él, sino la promesa fue dada a Abraham. Si ustedes recuerdan, en Génesis 13:16, Dios le dice a Abraham que tu descendiente será esclavizada en Egipto por unos 400 años, que luego regresará a esta tierra. Esa promesa que le había dado a Abraham, José había escuchado, por supuesto. Si bien José fue uno de los tataranietos, bisnietos de Abraham, había escuchado esa promesa de Dios que le había dado a su bisabuelo, lo cual significa que la familia Abraham era una familia donde a sus descendientes les iba educando las palabras de Dios y le va transmitiendo las promesas y los órdenes de Dios. Se ve que esas órdenes fueron transmitiendo, educando, conmemorando de generación a generación. Entonces, en esa palabra, en la promesa que Dios le había dado a su bisabuelo Abraham, José creyó en esa promesa y le pidió. Y además, fíjense en sus palabras de fe cuando dicen, pueden contar ustedes que Dios les va a ayudar a ustedes. Dios sí le va a ayudar porque Él cumple promesas. Y cuando eso suceda, por favor, no me dejen aquí mis restos, sino llévenme de aquí mis restos. Porque yo quiero ir, no quiero morir aquí, no quiero que mis restos queden aquí. Quiero que yo quiero ser sepultado en la tierra donde Dios nos quiera llevar. Ese deseo y ese anhelo de estar en la tierra donde nos quiera llevar. Entonces, lo mismo nosotros hoy día. Debemos así ser el pueblo de Dios. Nosotros no creemos que este mundo donde nosotros vivimos es nuestro destino. Es nuestro destino eterno donde nos debemos estar. No es aquí en la tierra. No pertenecemos a este mundo. Nosotros sí pertenecemos a Dios. Somos hijos de Dios
y queremos finalmente estar en esa tierra prometida de Dios que es el reino de Dios. Por lo tanto, nosotros somos un pueblo de Dios que anhelamos entrar en el reino de Dios y no quedarnos en esta tierra. Lo mismo, ese espíritu lo lleva José. José era un hombre que simplemente era un forastero, era un viajero, con un espíritu viajero, aún viviendo en medio del lujo, en primer lugar en Egipto, pero él dice, este no es mi destino eterno. Mi destino eterno es allí donde está nuestro Dios amado. El reino de Dios es la tierra prometida de Dios, que es Canaán, en ese caso. Entonces ustedes recordarán que en el último capítulo de Génesis 50, 24, 26, expresamente José le pide a los descendientes que llevaran sus restos. En ese momento van a ver que dice en 50, 26 de Génesis que sus restos fueron, cuando murió José, quedaron embalsamados, lo cual significa que sus restos quedaron sin enterrar, pero quedaron en un ataúd conservado, y de ese momento hasta que salieron los israelitas ya pasaron como 350 años. Y después, conservado 350 años, los restos fueron llevados como él les había pedido. Y además la Biblia dice que ese resto, luego de la conquista de Canaán, cuando entró a Canaán por la conquista de Josué, en Josué 24:32, declara que esos restos fueron enterrados allí, como lo había pedido. Así que en estas palabras y en esta fe de José podemos también aprender cuál debería ser nuestro espíritu como pueblo de Dios, el anhelo que deberíamos tener como espíritu de Dios, como hijo de Dios, tener ese espíritu de anhelo de siempre entrar en la presencia de Dios, en la tierra donde Dios quiere llevarnos. Pregunta número 2. A ver, hermano Aldo, por favor. Sí. ¿Cómo guió Dios el camino de los israelitas? ¿Cuál era la función de la columna de nube y la columna de fuego? De día, el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Amén. Este es otro de los versículos que a mí me encanta. Saber que nuestro Dios no dejó liberado al azar a los israelitas en el desierto, sino que el que los sacó de Egipto los acompañó en el desierto día y noche y en todo momento y hasta el final. Por lo tanto, jamás Dios abandonó a su pueblo. Ahí podemos ver ese amor de Dios. Dios nunca nos abandona. Ninguna situación Dios nos abandona, de día y de noche, dice. Y de cómo iba de noche y cómo iba de día. Dice que durante el día iban una columna de nube, iba delante de ellos para indicarles el camino, porque saben que el desierto es totalmente, uno se pierde en el desierto, no hay señales, no hay ningún indicio de camino. Entonces, Dios en ese momento se presentó como una columna de nube. Y una columna de nube tan grande y gigantesca para que todo el mundo, fíjense que este pueblo de Dios ahora son como unos 2 millones de personas. Y para que esas 2 millones de personas pudieran ver esa columna de nube, tendría que ser una columna tan grande, enorme, que esté allí en el desierto. Porque una columnita pequeña no se veía. Además, esta columna de nube servía para tapar el sol y crear una sombra sobre la fila o la columna del pueblo que iba adelante, iba avanzando, porque en ese momento el desierto sobrepasaba los 40 grados centígrados de temperatura en el desierto. De día era muy caluroso y no había árboles o sombra, y Dios los protegía, sabía muy bien. Entonces Dios lo protegía haciendo sombra con esta nube, columna gigantesca enfrente de ellos, tapando el sol para hacerle sombra. No solamente de día, Dios los guiaba, los protegía, los guardaba. ¿Y qué pasaba de noche entonces? Y de noche
los alumbraba con una gran columna de fuego ahora. Esa columna de fuego también fue tan grande que todo el mundo lo podía ver. Ustedes saben que el clima desierto de noche empieza a enfriar tanto que uno, por eso fíjense que los israelitas que viven en el desierto llevan una vestimenta que de día se sacan para poder refrescarse, pero de noche, como cambia drásticamente la temperatura, se tapaban con esa frazada. Es como una frazada que siempre se llevaban puesto encima y de noche se cubrían con eso para protegerse del frío. Pero Dios, para proteger a su pueblo, los alumbraba con una gran columna de fuego que además calentaba esa zona de noche y no permitía que haya tanto frío en el desierto. No solamente los protegía de noche contra el frío, sino que habiendo una tan fuerte columna de fuego, saben que de noche que aparecen en los desiertos, que hay unas serpientes venenosas y escorpiones venenosos. Contra estas serpientes y escorpiones, que eran los enemigos más terribles de la noche del desierto israelita de esa zona del Sinaí, Dios también los protegía con esas columnas de fuego, porque cuando había fuego así, las serpientes y escorpiones que por el calor de día no salían, y cuando salían de noche para recién en busca de sus comidas, no podían acercarse cuando había ese fuerte fuego iluminando sobre el cielo, como lo hacía la columna de fuego de Dios. Entonces fíjense cómo ese plan de Dios de protegerlos contra todo tipo de adversidades, de hostilidades del desierto, fue por la gracia de Dios y que jamás Dios los abandonó. Ustedes sabrán bien que no hay señales en el desierto, no hay guías, no hay carteles que guían el camino, direcciones, pero la única guía que ellos debían confiar en el desierto, que era la columna y la nube de Dios, que era nuestro Dios. Fíjense, esta palabra nos indica que la única guía, el único a quien deberían confiar era simplemente la guía de nuestro Dios. Hoy día, esa guía Dios no lo hace con la columna de nube y de fuego, pero sí lo hace a través del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, la única guía que nosotros deberemos prestar atención en nuestra vida es el Espíritu Santo de Dios. De alguna manera estamos viviendo como en un desierto espiritual, donde realmente hay hostilidades aquí también, espiritualmente hablando. Pero el único guía de este desierto espiritual es nuestro Dios, Espíritu Santo, que nos guía y nos protege y nos guarda contra todo tipo de hostilidades y nos guía hacia el camino correcto donde Dios nos quiera llevar. Gloria a Dios. Vamos a la pregunta número 3 y ahora sí, Pastor Rafael, por favor. ¿En qué situación problemática insuperable cayó el pueblo de Israel? El Señor habló con Moisés y le dijo: ordénales a los israelitas que regresen y acampen frente a ti, a Girot, entre Migdol y el mar, que acampen junto al mar frente a Baal-Zephón. El faraón va a pensar: los israelitas andan perdidos en esa tierra, el desierto los tiene acorralados. Yo por mi parte endureceré el corazón del faraón para que él los persiga. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército. Los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así lo hicieron los israelitas. Y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron: ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? Al momento ordenó el faraón que le prepararan su carro y, echando mano de su ejército, se llevó consigo 600 de los mejores carros, todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal.
todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto, salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos se acampaban junto al mar, cerca de Pi Hahirot y frente a Baal Zephón. Amén. Bueno, aquí, resumiendo todo lo que acaba de leernos el pastor, es el hecho de que ahora el faraón decidió perseguirlos. Se enteró de que los israelitas salieron, se quedaron todo su imperio, se quedaron sin trabajadores. Fíjense que habían sido como 600.000 empleados y todos esos lugares de 600.000 trabajos habían quedado vacíos y no había nadie que les trabajara eso. Entonces ahora se le empezó en su corazón un arrepentimiento, no un arrepentimiento, sino ¿cómo se dice? Un cambio en su corazón de querer ahora, no lo voy a perder a estos esclavos. ¿Cómo vamos a dejar ir a estos esclavos y quedarnos sin esos servicios? Entonces decidió salir con su gran carruaje. Por ejemplo, ahí le puse una figura de cómo eran los carruajes de ese momento. Una de las cosas más temidas de guerra en ese momento eran los carruajes. Los carruajes en esa época eran como hoy día unos tanques de guerra lo más avanzados en la historia hoy día. En ese momento era lo último en armamento de guerra, los carruajes. Y no todos tenían carruajes, los filisteos tenían carruajes y los egipcios tenían carruajes como estos. Eran carros muy rápidos, tirados por 2 caballos, los alcanzaba rápidamente, era muy difícil de derribarlos y así venían a toda velocidad y los mataban con esos flechazos. Eran muy temidos los carruajes. Los carruajes eran una novedad en estrategia de guerra en ese momento. Dice, el Señor le habló a Moisés y le dijo, diles a los israelitas que regresen. ¿Dónde estaban ahora los israelitas? ¿Dónde se habían acampado ahora? Bueno, salieron entonces de Gosén y llegaron hacia de Sucot. En realidad habían salido de Sucot para llegar a Pi Hahirot, entre Migdol y el mar. ¿Qué es este lugar? Para que nosotros veamos estratégicamente por qué son estos lugares que está señalando aquí y que están, entonces ellos acamparon aquí frente al mar, junto al mar, frente a Baal Zephón. Recuerden este lugar. Entonces aquí es donde están los israelitas ahora, frente al mar, frente a Baal Zephón, entre Migdol y el mar. Esto un poco para ver en el mapa. Ustedes podrán ver que salieron de Ramsés, pasaron por Sucot, pero Sucot, donde aparecen estas palabras de Sucot en la Biblia, todavía los historiadores no saben exactamente dónde es Sucot, pero se estima que posiblemente sea este lugar de aquí sea Sucot. Y está hablando de Etam, en los versículos anteriores habla de Etam, que hasta llegaron a Etam, de Sucot a Etam. Entonces están llegando aquí. Después de llegar aquí, le dicen, acampen entre Migdol queda aquí, y el mar. Entonces uno creería que fuera Migdol y el mar es aquí. Entonces pueden creer que podrían haberse acampado en este lugar, entre mar y Migdol, pero esto no es cierto. Cuando aquí habla del mar no se refiere a este mar Mediterráneo, sino se refiere entre Migdol y este mar Rojo. Entonces entre Migdol y mar Rojo habla que es una área entre Migdol y este mar, aquí el mar Rojo. Pero específicamente nos hablan que este espacio sea frente a Baal Zephón, que está aquí. Entonces, frente al mar, aquí es el lugar donde se acamparon los israelitas. Entonces estamos viendo como de Ramsés pasaron por Sucot, hicieron trayecto de Etam y vinieron por aquí para llegar a Baal Zephón. Este es el trayecto que tomaron los israelitas. Y el faraón se entera de que están por esa zona y dicen, estos andan perdidos, dicen. ¿Por qué? Porque si quieren ir a Canaán tendría que haber agarrado por este camino hacia el mar, bordeando el mar. Así que seguramente deben estar perdidos, dicen. Y como están todavía frente al mar,
están acorralados, porque de ahí si nosotros los atacamos desde arriba, si venimos con tropas desde aquí arriba, ellos no tienen dónde ir. Aquí están tapados por el mar, por una montaña, y están ellos por este lado, solamente hay mar, no tienen dónde ir, están acorralados. Por eso creen que están los israelitas deambulando y perdidos en el desierto. Eso es lo que está diciendo aquí. Fíjense que el faraón dice, por ejemplo, que se acamparon aquí primeramente frente al mar, pero es el mar Rojo en este caso, frente a Baal-Zephón. Y el faraón va a pensar que los israelitas andan perdidos en esa tierra. Y lo tienen acorralados. Entonces Dios dice que todo este pensamiento que tiene el faraón les ha dado Dios. Y porque Dios endurecerá el corazón del faraón. Entonces fíjense que toda hay aquí una estrategia. ¿Por qué el pueblo, Dios lo mete por un lugar en el medio del desierto, donde no tiene escapatoria, y Dios lo que hace es manda tropas para atacar a los israelitas, habiendo caminos más fáciles por aquí? ¿No le parece extraño? Aquí hay una voluntad de Dios. Dios endurece el corazón del faraón y les hace venir a atacar con sus tropas a los israelitas, y los ataca acorralando en este lugar. Dios lo pone en aprieto al pueblo de Israel. Y cuando Dios lo hace, hay un propósito de Dios. Dios a través de esto quiere mostrar al mundo de que el verdadero Dios todopoderoso es nuestro Dios. Y a través de este suceso, Dios quiere mostrar que el que va a salvar de toda esta situación es nuestro Dios. Para mostrar el poder de Dios, para mostrar esa autoridad de Dios, Dios lo lleva a esas situaciones. Entonces, tanto como los funcionarios del faraón cambiaron de parecer, y como acá podrán ver que el faraón otra vez está pensando en el trabajo del país, otra vez están pensando en no perder a los siervos, a los esclavos. Entonces salió preparando su carro, el carruaje de batalla, con más de 600 de los mejores hombres que manejaban esos carros, y cada uno de ellos al mando de un oficial experto en carruajes. Bueno, todo esto es una obra de Dios, en el cual lo llevaron al pueblo a acorralarse frente al mar, y el ejército de Faraón con sus carros persiguiéndolo por detrás. Estamos en esa situación. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que Dios quiere hacer. La pregunta siguiente, a ver quién más está. Bueno, hermana Consuelo, por favor. Dice, ¿por qué el faraón persiguió a los israelitas? Y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron, ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal. Amén. Entonces aquí quiero que recuerden que aquí otra vez Dios ha hecho endurecer el corazón. El Señor Dios endureció el corazón del faraón. Y a él que le pareció, no podía aceptar que los israelitas hayan abandonado su trabajo de esclavitud. Entonces querían otra vez esclavizarlo. Entonces ellos salieron a la persecución de los israelitas, los cuales se marchaban con aire triunfal. Estaban contentos de que Dios los haya sacado con todo su poder, con las 10 plagas terribles a los egipcios, y Dios los ha salvado de la mano del faraón. Todo esto, que Dios fue el que endureció el corazón, ¿para qué? Para otra vez Dios glorificarse, dice, y mostrar al mundo quién es el verdadero Dios otra vez. Entonces Dios quiere mostrar otra vez su gran poder y la gran obra que quiere realizar. Vamos a ver ahora qué es lo que quiere hacer, todos sabemos. Bueno, vamos a ver a la pregunta 4. Hermana Lucero, por favor.
Adelante, hermana Lucero. ¿Cuál fue la reacción del pueblo de Israel cuando vieron al ejército de Egipto? Ujú. El faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios. Pisándoles los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Ah, Amén. sí. Bueno, dice que el faraón iba acercándose con su carruaje, pero los israelitas se dieron cuenta que venían detrás de ellos tan cerca que parecía pisándole los talones, dice aquí. Es una metáfora, pero porque sentían que estaba muy detrás de ellos, porque a lo mejor ellos veían atrás y veían gran nube de polvo atrás en el horizonte, que simbolizaba que los carruajes y el ejército del faraón ya estaban allí. Ellos lo podían ver. Entonces, ¿qué hicieron? Sintieron mucho miedo, dice. Sintieron temor, miedo. ¿Y qué hicieron? Clamaron al Señor. Bueno, acá dice clamaron al Señor, pero la palabra clamaron no es exactamente como debía ser traducida. La palabra clamar aquí quiere decir se quejaron al Señor. Empezaron a protestar al Señor. Esa es la palabra correcta que debían haber utilizado. Cuando vieron el pueblo de Israel al ejército de Egipto, muchos tuvieron miedo. Este miedo que le dominaba les hacían quejarse del Señor y sabían muy bien con quién están, en la mano de quién están ellos, en la mano del Todopoderoso. Ellos experimentaron esas 10 terribles plagas y como Dios los ha sacado con el poder de Dios, más poderoso que el faraón, que creían que ellos eran Dios, porque ellos creían que el faraón era un Dios. No, nuestro Dios, o Jehová, o lo que llamás en ese momento, nuestro Dios del antepasado, Él es el verdadero Dios. Faraón no es nada. Dios es capaz de matar hasta a los hijos del faraón. Por lo tanto, el verdadero Dios es nuestro Dios. Hasta eso vieron, experimentaron los poderes de Dios. Aún así, ellos otra vez entraron en miedo, desconfiaron otra vez de Dios y se quejaron contra Dios y rebelaron y protestaron contra Dios. Esta actitud de los israelitas, ustedes van a ver en todo Éxodo, continuamente ellos empiezan a tomar esta actitud ante Dios. Habiendo visto la mano poderosa de Dios, habiendo visto el amor, la autoridad, el propósito de Dios y la protección de Dios sobre sus vidas, aún así tienen miedo. Aún así, frente a cualquier situación que les puedan darle preocupación, empiezan a cundir el pánico y empieza a protestar contra Dios. Muchas veces yo cuando leí esta parte de Éxodo decían, ¿qué pasa con este pueblo de Israel? Son tan cortos de memoria que no se dan cuenta de que habiendo visto tan grandes obras hechas por Dios y se empiezan a protestar, cada vez en cualquier situación que les se presente empieza a protestar y empieza a actuar con esa actitud de falta de fe. Pero después me di cuenta a veces, yo mismo, nosotros también, obramos como estos israelitas. Muchas veces cuando nos enfrentamos a situaciones, pequeñas situaciones, enseguida menguamos en fe y empezamos a preocuparnos. Empezamos a decir, ¿ahora qué hacemos? En vez de confiar y orar a Dios, ¿no? En vez de agradecer. Pero vamos a ver, esa es la postura que tuvieron los israelitas cuando estaban enfrente a este problema ahora que es el ejército de Egipto. Ellos veían que frente de ellos, al frente, había un gran mar que lo detenía y atrás estaban los carruajes del faraón, no tenían por dónde salir, estaban acorralados, estaban en una situación de aprieto, acorralados, arrinconados, no tenían salida. Entonces empezaron a protestar. ¿Cómo protestaron? La pregunta siguiente está más detallado. A ver, hermano Aldo, por favor. Sí. ¿Cómo ellos le reclamaban a Moisés? ¿Cuál era el problema de ellos? Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto? ¿Qué nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor
nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Amén. Bueno, fíjense, estas palabras incrédulas del pueblo de Israel realmente crean un dolor tanto en Dios, por supuesto, y también a nosotros al escucharlo. Porque fíjense todo lo que Dios ha hecho para sacarlos de la esclavitud y para llevarlos a una tierra prometida de prosperidad, de protección. Ellos están protestando de esta manera, diciendo, ¿por qué me sacaste de este Egipto? Dice. ¿Por qué me sacaste de esta situación? ¿Por qué me salvaste? Diciendo. Yo preferiría morir sirviendo a los egipcios que morir en este desierto. En primer lugar, ellos piensan que van a morir en el desierto. Están desconfiando de Dios, que Dios no tiene poder para salvarlo del desierto. Está protestando. Fíjense, porque ellos no vieron al Dios invisible todopoderoso que está junto con ellos. Solo vieron al ejército del faraón visible. Nosotros tenemos que empezar a aprender a ver ese todopoderoso invisible que está siempre junto a mi lado. Ese es el verdadero hombre de fe. Ellos nunca vieron al Dios invisible que estaba siempre con ellos, que los ama y los protege y los guía. Solo vieron al hombre visible, al faraón y al ejército visible. Aprender a ver cosas invisibles y no solamente atenernos a las cosas invisibles, a las cosas visibles, perdón. En segundo lugar, aquí otra vez vamos a ver lo que es el temperamento del esclavo. Entonces quiero un poco, veamos aquí, ¿a qué llamamos el temperamento del esclavo? Ellos estuvieron esclavizados durante 400 años en Egipto y les ha convertido su vida en un esclavo, no solamente en su actividad, sino actitud, sino también su mentalidad, su temperamento se ha convertido en un esclavo. Y los esclavos generalmente que son hombres que temen, tienen siempre temor por cualquier cosa, siempre preocupación, temor, y además son hombres que siempre protestan. Cuando le dicen, le golpean y dice, haz esto, y siempre protesta por adentro, aunque no, si lo dice en voz alta, por ahí le pega más. Por eso a lo mejor lo dicen por adentro, pero siempre están disconformes, siempre están disgustados. Ese espíritu de protesta y de rebeldía lleva siempre en su espíritu, tanto temor, protesta. Ese espíritu de quejarse, rebelarse está en ellos. Siempre tratan de ser oportunistas y cuando hay oportunidad de salvarse o de salirse de un apuro, siempre busca ese camino corto sin importar cuál es el camino correcto. Buscan esas oportunidades de evadir situaciones. Entonces esas evadir situaciones, todo ese tipo de forma de pensar, ese paradigma que tienen los esclavos es justamente este pueblo de Israel en este momento. Pero ¿por qué hablamos de este temperamento del esclavo? Porque nosotros una vez fuimos esclavos del pecado. Y ese esclavo del pecado nos lleva también a este tipo de temperamento, de vivir la vida siempre en medio del temor, en medio de preocupaciones. Y muchas veces, aún siendo hijos de Dios, a veces volvemos otra vez a las viejas costumbres y temperamentos de un esclavo del pecado. Siendo un pueblo de Dios donde la mano poderosa de Dios siempre está conmigo. Si bien es invisible, sabemos que sí, verdaderamente está a mi lado, mi Dios, con todo su poder para bendecirme y guiarme. Pero siempre caemos en este temor del esclavo, en esa preocupación del esclavo. ¿Por qué preocuparnos, dice Jesús, si el Padre es nuestro Dios? Nuestro Dios es nuestro Padre. Y siempre espíritu de protesta, de queja. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué me sucede esto? Ese espíritu de protesta tenemos que dejarlo de lado y quejarse contra Dios o contra situaciones. Buscamos ser oportunistas también muchas veces. Buscamos rápidamente cómo salir de situaciones sin saber qué es el camino que mejor Dios quiere que queramos que tengamos, o sin pensar cuál es el camino correcto que podamos glorificar a Dios. A veces por eso queremos evadir situaciones. Entonces todo este tipo de temperamento de esclavo es también pecaminoso. Fíjense esta palabra que ellos dicen, preferimos servir a los egipcios y mejor hubiera sido servir a los egipcios, mejor que morir en el desierto, dice, ¿no?
Porque ellos creen que van a morir. No, no van a morir. Fíjense que en lugar de esta palabra de incredulidad, qué hermoso hubiera sido si ellos hubieran dicho esta palabra aquí. Hubiera dicho, aunque muera, preferimos servir a Dios. Esa era la palabra de fe que a lo mejor le hubiera glorificado más a Dios y Dios los hubiera salvado, los hubiera protegido mucho más, los hubiera bendecido. Tenemos que aprender como pueblo de Dios, como hijo de Dios, a saber dejar nuestras viejas costumbres y temperamentos y mentalidades del esclavo del pecado y saber utilizar nuestras bocas, nuestras lenguas, nuestro lenguaje, que es un don del ser espiritual, para glorificar a Dios y decir cosas positivas, productivas y no en contra del propósito de Dios, sino para glorificar a Dios. Saber decir cosas de fe, ¿no? Fíjense qué lindo hubiera sido decir esto, ¿no? Que aunque muera, aunque pase lo que me pase, yo quiero servir a Dios, prefiero glorificar a Dios. Aunque yo pierda, quiero que Dios gane, quiero que Jesús gane. Esas palabras de fe, Dios, eso lo va a conmover a Dios. Yo siempre le digo, hermanos, que sepamos realmente a conmover a Dios. Porque nuestro Dios es un Dios que tiene emociones, es un Dios que tiene pensamientos, tiene personalidad. Es como un Padre mío que comprende, que me entiende. Por lo tanto, si llegamos a nosotros con nuestra palabra, nuestras actitudes, nuestro corazón, a llegar a conmover a Dios, nuestro Dios, ¿qué no puede hacer? Dios fue una vez conmovido por Salomón, porque Salomón había tenido tantas cosas, siendo un rey, le pidió a Dios, Dios, yo no quiero oro y plata, yo no quiero lujo, yo quiero tu sabiduría, quiero saber cómo obedecerte y cómo realmente glorificarte, quiero más la sabiduría que la riqueza. Entonces eso le conmovió a Dios. Digo, tú, pudiéndome pedido toda la riqueza de este mundo, solo te has dedicado o te has decidido a pedir sabiduría, el cual significa en ese momento la sabiduría es el camino correcto de Dios. Entonces yo te daré esa sabiduría, no habrá nadie más sabio que ti. Además, Dios no terminó allí. Y también te daré la riqueza que tú no me has pedido. Fíjese cómo es el corazón de nuestro Dios. Si nosotros sabemos cómo agradar a Dios, si nosotros tenemos una fe, cual podamos realmente glorificar y emocionar y conmover a Dios, nuestro Dios nos bendice, no solamente en lo espiritual, sino también en lo material. Porque así es nuestro Dios. Pero primero quiere que nosotros busquemos su reino y su voluntad. Ese es el camino, ese es el secreto de poder realmente ser exitoso. Entonces, fíjense, ellos entonces protestaron de esta manera, con unas palabras realmente de incredulidad. Entonces, ¿qué clase de fe sembró Moisés en el pueblo atrapado por el miedo? A ver, Pastor Rafael, por favor. No tengan miedo, le respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Amén. Fíjense qué glorioso es nuestro Dios. Dicen, no tengan miedo, dicen, tengan fe. Y cuando respondió, mantengan sus posiciones, eso es porque la gente estaban despabullados, no sé dónde voy, qué hago ahora, estamos todos muertos, empezaron a quejarse, a llorar, a lamentar. No tengan miedo, dice, guarden su posición, guarden su postura, dice. Hoy mismo, no esperen, ya van a ver, hoy mismo serán ustedes testigos de la gran salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. Aquí habla de la salvación. Dios los salvará. A esos egipcios, a ese enemigo de ustedes que hoy ven, jamás volverán a verlo, gloria a Dios. Nuestro enemigo
jamás podrá hacernos nada a nosotros. Ese Satanás, ese demonio, diablo, no podrá jamás hacernos nada. Fíjense esa salvación que el Señor realizó, nosotros hemos visto, la hemos experimentado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Quédense quietos. ¿Por qué? Porque tenían que confiar en el Señor, porque es el que va a presentar batalla. Pero para quedarse quietos necesitaban algo. ¿Qué necesitaban? Necesitaban fe. Entonces, sin fe no podían quedarse quietos. Moisés le dijo que no tengan miedo, por favor, eso requería fe. Mantengan sus posiciones y sin quejarse. Eso también requería fe. Poner los ojos en las obras del Señor, no en las cosas humanas. No vean las cosas visibles, sino en las cosas invisibles que el Señor haga. También se requiere fe. Quedarse quietos y confiar en el Señor que presentará batalla por ustedes. Eso también requiere fe. Quedarse quietos en medio de situaciones que parecen ser precarias. Todo esto son actitudes de fe que Dios quiere que su pueblo en todo momento tengamos. Por eso fíjense que en este momento, a través de este suceso, Dios nos enseña el camino de llevar la vida espiritual de fe. ¿Cómo poder agradar? ¿Qué fe puede agradar a Dios? En cambio, nosotros muchas veces aprendemos por errores de otros. Aquí el error que está cometiendo los israelitas realmente es lamentable, pero nos da mucho que aprender. Vamos a la pregunta siguiente, por favor. Otra vez, hermana Consuelo. Adelante, por favor. Dice, ¿qué le ordenó Dios a este Moisés? Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas, para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Amén. Fíjense aquí lo que dice Dios. Dios le responde a Moisés, ¿por qué pierdes tiempo quejándose contra mí? Porque protestando y clamando a mí, ¿no es cierto? Avanza, dice, ordena a los israelitas que se pongan en marcha, avancen, dice, adelante. Esa es la respuesta de nuestro Dios. Están en medio de situaciones temerosas, están en medio de amenazas, y Dios dice, adelante, dice, sigan adelante ustedes. Y que le dice al siervo de Dios, y tú, Moisés, levanta tu vara. ¿Qué es la vara? La vara es el símbolo del poder de Dios. Extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre todo terreno seco. Dios le dice que qué es lo que va a pasar, pero dice que hazlo. Todo esto que está diciendo Dios es algo creíble o no creíble. Fíjense ustedes, ahora nosotros sabemos muy bien porque esta es una historia ya contada varias veces. Pero si nosotros nos ponemos en situación de esos israelitas y de Moisés, que son perseguidos por el carro del faraón atrás y adelante tenemos una barrera tan grande como es el mar, no tenemos salida, y Dios nos dice, adelante, sigan adelante, levanta tu mano y abre las aguas. Ese orden, ¿es fácil de obedecer o difícil de obedecer? ¿Qué creen? Si ustedes fueran Moisés, ¿es fácil o es difícil? Difícil. Es difícil. Es difícil. Pero Dios le dice, por eso aquí también se requiere fe. No es que Dios abrió el mar y dicen, ¿vieron cómo abrirse el mar? Bueno, ahora crucen el mar rojo. No hizo Dios eso. Dios dice, adelante, dice, diles a los israelitas que sigan, ahora levántense, levanten su campamento y adelante, crucen, dice, pongan en marcha, dice, adelante, sigan adelante, dice. Pero ¿a dónde adelante, mi Dios? Está adelante, hay mar. Pero dice, adelante, dice. Y tú levanta tu vara y divide las aguas. Ahí recién dividirá las aguas. O sea, fíjese que la obra de Dios siempre realiza cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios sin importar lo que vemos nuestra situación adelante. Dios quiere, no importa lo que tú veas adelante,
tú escucha mi palabra y obedécela. Entonces tú verás el milagro, tú verás mi poder. Esa es la manera como Dios obra sobre nuestra vida. Hablamos de que la vara que sostiene Moisés representa la autoridad y el poder de Dios. Entonces Dios muestra al pueblo de Israel que Él está utilizando a su siervo Moisés para que le obedezca. Dios mismo podía haber abierto el Mar Rojo Él mismo y decirle a los israelitas o a decirle a Moisés, bueno, ya abrí el Mar Rojo, así que ustedes ahora adelante, crucen. Podía haber hecho eso. Dios no hace eso. Todo lo que Dios hace es, Dios quiere que nosotros empecemos a tener fe y en creer en la forma como Dios obra en nuestra vida. La manera de obrar de Dios es muy diferente a la manera lógica humana. Dios no muestra lógicas humanas para obedecer. Dios dice, adelante, obedezca mi palabra. Pero requiere fe. Adelante vemos el mar, pero dice, adelante, crucen. Avance contra ese lugar, en esa dirección del Mar Rojo. Por eso necesitamos fe. Por eso, aquí lo importante que quiero decirles es que primero, obediencia en marcha. Entonces verán el milagro del Señor. Esta es la regla de oro que siempre Dios pone por delante. Primero, obediencia en marcha. Ponga en acto. No es simplemente fe y creer, sino muévanse. Pongan en marcha esa fe. Pongan en obra esa fe. Entonces, cuando pongan en obra esa fe, verán el milagro del Señor. Siempre esa es la obra como Dios realiza. Dios no muestra que la situación va a ser fácil. Dios le dice a Abraham, entrega a tu hijo en el altar. Y Abraham tuvo que obedecer esa palabra, sabiendo que esa situación en su ojo no daba ninguna solución, pero tenía que obedecerla, confiando en el Señor, que el Señor hará su obra milagrosa. Esa es la fe que Dios busca en el pueblo. Dios hoy día nos busca, nos dice a nosotros también, obedezcamos a Él como lo dice en la palabra de Dios, porque Dios no quiere dar una gran bendición. Esa bendición no la recibimos simplemente con un razonamiento humano, sino con una fe contundente, una fe rotunda en la palabra de Dios, poniéndolo en marcha, en obra. Amados hermanos, ahí está el secreto de que nosotros podamos ver la mano milagrosa de Dios sobre nuestra vida. Obedecer su palabra, aunque no importa en qué situación caigamos, pero Dios no nos permite que caigamos en situaciones perezosas, perecederas. Vamos a ver cómo Dios obra en nuestra vida. Gloria a Dios. Vamos a ver adelante un poco, se medite sobre Dios, sobre este Dios quien abre camino, dividiendo las aguas del Mar Rojo para los israelitas que están en medio del problema. Esto voy a leerlo yo porque vamos a ir un poco analizando, porque es un poco largo, del 17 al 21. Dios dice que yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Dice, voy a cubrirme de gloria, dice, a costa del faraón, de ejército y de sus carros y jinetes. Acá está insinuando Dios qué es lo que va a hacer Dios con ellos para mostrar su poderío. Cuando me haya cubierto de gloria, a costa de ellos los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Acá hay un propósito de Dios de mostrar al mundo de que el verdadero Dios verdadero y el único es el Señor o Jehová, o en ese momento como se llamaba, y aquí está traducido como Señor, que Él es el verdadero Dios. Entonces lo que ha hecho en esa situación, Dios hace que el ángel de Dios, que marchaba frente al ejército israelita, fíjense que ese adelante de la nube, la presencia de Dios, en realidad como nuestro Dios no es un Dios que se mueve de un lugar a otro, porque nuestro Dios es un Dios omnipresente. Hay un ángel de Dios que representaba, que Dios le había mandado, y ese ángel de Dios se dio vuelta, dice, y fue a situarse detrás de la columna de los israelitas. Lo mismo sucedió con la columna de nube, que también que estaba en la vanguardia, se desplazó hacia la retaguardia, se puso atrás. Y quedando entre los egipcios y los israelitas, se ubicó Dios, entre el enemigo y entre los israelitas. Quedó ahí Dios. Y Dios mismo
que durante toda la noche, aparentemente ese momento es la noche, y la nube hizo que toda esa zona de los egipcios fuera oscuridad. Y para los otros, para el lado de los israelitas, que ese lugar sea todo de luz, ¿no es cierto? Entonces, así que toda esa noche no pudieron acercarse los unos a otros. Así mostrando como que Dios separa el bien y el mal, la luz y la noche, la claridad y la oscuridad. Dios es el que empieza a separar, a que no avance en la oscuridad sobre los israelitas. Entonces Moisés, obedeciendo a la palabra de Dios, extendió su brazo sobre el mar. No había otra oportunidad, no había otra manera, en ese momento no había otro remedio. Y en ese momento empieza a ver el gran milagro de Dios sobre el Mar Rojo. Dice, toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este. Aquí el este siempre representa la presencia de Dios. Cuando ellos construyen el tabernáculo, el templo de Dios de Jerusalén, su entrada al templo está hacia el este, porque el este representa donde entra la presencia de Dios. Poco habla de que este recio viento es algo que vino del este, lo cual significa que vino de Dios, que hizo retroceder, convirtiéndolo ese mar rojo en tierra seca, tal que las aguas del mar se dividieron. Pueden ver ustedes que Dios puede abrir caminos donde no existe. Este es el Dios en que creemos. Nosotros a veces no vemos salida, no vemos camino, no vemos solución, pero es un Dios que crea soluciones donde no existe. Amén. Muchas veces nosotros somos como este pueblo de Israel cuando nos enfrentamos ante un problema de salud, un problema económico o problema familiar, y nos olvidamos fácilmente de Dios porque el problema se hace más grande que Dios. Pero tenemos que otra vez recapacitarnos y darnos cuenta aquí, el único grande aquí es nuestro Dios. No hay nadie ni nada que pueda ser más grande que nuestro Dios. Y tratar de entender que acá hay un propósito de Dios. Fíjense por qué Dios lo mandó. Todos dirían, ¿por qué Dios lo mandó al pueblo de Israel? Podía haberlo llevado directamente a Canaán. ¿Y por qué lo metió en medio del problema? ¿Por qué los acorraló? Porque hay un propósito de Dios en sus vidas. Porque hay un propósito de Dios de hacer pasar esas pruebas, dificultades, para que ellos por fe puedan ahora estar convencidos de que realmente Dios es el Todopoderoso. Entonces Dios quiere hacer todo esto, endurecer el corazón, llevarlos, acorralarlos, meter en problemas. ¿Por qué? Porque quiere que nosotros reconozcamos que realmente aquí el que mueve nuestra vida, el que sostiene nuestra vida, el que protege y guarda nuestra vida, el que nos ama, es nuestro Dios verdadero. Dios Amén. quiere que tengamos esa fe. Ese es el propósito de Dios sobre nuestra vida y Dios quiere que entendamos ese propósito. Y cuanto más rápido entendamos, hermanos, les aseguro, menos tribulaciones van a tener en su vida. Cuanto más rápidamente nosotros obedezcamos al Señor, menos situaciones difíciles van a pasar. Así que véngase rápidamente. El camino más corto de disfrutar su vida en la bendición de Dios es rápidamente arrodillarnos y postrarnos ante nuestro Dios. Venirse a los pies del Señor rápidamente le va a ahorrar muchos problemas y tiempo. Así que eso es lo que nos hicieron los israelitas. Los israelitas podían haber llegado, si tuviesen ese corazón, podían haber llegado a Canaán en 5 días. ¿Saben por qué a los israelitas les demoró 40 años? Porque tenían un duro corazón. Tenía una terquedad de no creer en Dios. Tenía esa terquedad, esa incredulidad de siempre objetar y protestar contra Dios. Dios les hizo la vida imposible para hacerles entender. Y finalmente, inclusive algunos ni siquiera pudieron entrar a la tierra Canaán, sino murieron en el desierto. Entraron sus hijos. Así que con todo esto aprendemos que cuanto más rápidamente venimos a los pies del Señor, a los pies de Jesucristo, más rápidamente seremos bendecidos. Porque ese es el propósito de Dios sobre nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Bueno,
La pregunta siguiente, 6. No sé quién se quedó por ahí. Ahora, hermana Lucero, creo que, ¿no? ¿Usted, le toca a usted? Amén. Bueno, adelante, por favor, hermana. ¿Cómo cruzó el pueblo de Israel el Mar Rojo? Y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar es para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Bueno, Amén. yo creo que no necesita más que mirar esas imágenes de la película Los 10 Mandamientos, ¿no? Una película clásica, que esas imágenes lo he capturado para que más o menos nos imaginemos cómo había sido esa situación en la cual están llenos del pueblo de Israel tratando de cruzar y cruzaron como tierra seca. Para que empiece a secarse ese fondo de mar, fíjense, tuvieron que soplar esos vientos fuertes de nuestro Dios y empezar a separar las aguas y contener esas aguas como si fueran paredes a la izquierda y a la derecha. Abrieron un camino tan amplio en el cual toda esa columna de personas, de 2 millones de personas, pudieron cruzar rápidamente esa tierra, ese mar, Mar Rojo. Ahora la pregunta quiero hacerle a ustedes. ¿Cuál fue el propósito de Dios de llevarlos hacia el Mar Rojo y no llevarlo por otro lado? ¿Por qué creen? Para mostrar su gloria. Así es, para mostrarle al pueblo de Israel realmente quién es el Dios que les salva a ellos, ¿no? Y ahora yo siempre le pregunto, el Mar Rojo, ¿por qué justamente tenía que llamarse Mar Rojo? Siempre, ¿Eh? porque ahí murieron el faraón y los egipcios. Porque simboliza la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos cruzado un camino donde no podíamos cruzar si no fuera por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podíamos ser salvos del pecado a la vida, de la muerte a la vida, si no hubiese un milagro de Dios para perdonar nuestros pecados con la sangre de Jesucristo. Por eso, el Mar Rojo, Dios quiere llevar al pueblo de Israel hacia el Mar Rojo. Eso simboliza que Dios nos quiere llevar hacia la sangre de Jesucristo. Amén. Por eso ellos cruzaron ese Mar Rojo por el milagro y el poder de Dios. Nosotros hemos cruzado ese Mar Rojo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo gracias al poder y el milagro de nuestro Señor, nuestro Dios, que nos ama para salvarnos. Dios abre caminos donde no hay. Porque no era posible que el pecador pueda ser salvo. La única manera fue a través de ese amor, de esa sangre preciosa de Jesucristo. Amén. Por eso Dios, ¿se acuerdan cuando empezamos a hablar? ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo de que Dios haya utilizado? ¿Por qué Dios, habiendo un camino tan fácil por aquí arriba, por qué Dios tuvo que llevar al Mar Rojo y hacer toda esa situación? Este lugar, Dios quería salvarnos. Todo este hecho del Éxodo es el símbolo de lo que Dios ha hecho en nuestra vida realmente a través de Jesucristo. Bueno, vamos a ir otra vez a la pregunta siguiente. Dice, voy a leer esto también porque es un poco largo, vamos a ir analizando uno por uno. Dice, pero ¿qué pasó con el ejército egipcio? Ahora lo que pasó con el ejército egipcio fue algo terrible. Los egipcios que los persiguieron, todos los caballos y carros del faraón y todos sus jinetes entraron al mar, trataron de seguir a los israelitas. Y cuando ya estaban por amanecer, porque fíjense que el Mar Rojo es grande, para poder cruzar caminando, no es simplemente como cruzar una calle. Todos tuvieron que caminar, hacer una travesía larga para llegar al otro lado del Mar Rojo. Y cuando ellos ya cruzaron el mar, subieron a la otra orilla, ahí venían detrás los carruajes del faraón. Entonces Dios, el Señor, miró ese ejército egipcio desde la columna de fuego, de nube, donde él estaba presente, y sembró una confusión entre los egipcios, dice. Está claramente
hizo que las ruedas de los carros se atascaran, de modo que les hacía muy difícil avanzar. Los primeros carruajes que se atascó adelante no permitía pasar los que venían atrás. Entonces, ¿qué pasó? Quedaron atrapados en medio del fondo del mar. Entonces exclamaron ellos: alejémonos de los israelitas, dicen, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. Esto no es, aquí vemos una fuerza sobrenatural que nos está atacando. Entonces el Señor le dijo a Moisés otra vez: ahora, Moisés, extiende tu brazo sobre el mar otra vez para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y de jinetes, dice. Moisés extendió su brazo sobre el mar y al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal, dice. Los egipcios en su huida se toparon con el mar, así todos quedaron ahogando en el mar, en el fondo del mar. Esto es como Dios aniquiló, terminó, mató a todos los enemigos de Israel. Hoy día, esta victoria Dios lo ha hecho en la sangre de Jesucristo. Quedaron sepultados toda autoridad, todo el poderío del enemigo, diablo y sus demonios. Quedaron totalmente derrotados con la sangre de Jesucristo. Quedaron sepultados en el fondo del mar. Todo esto está simbolizando eso que Dios hará, lo ha hecho en el ámbito espiritual. Y al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron a todos los carros del jinete del faraón y a todo su ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Gloria a Dios. Dios, victoria contundente de nuestro Dios. Los israelitas, sin embargo, cruzaron al mar sobre tierra seca. Ni siquiera se embarraron sus zapatos, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Gloria a Dios. Así Dios terminó con los enemigos y salvó a su pueblo. Hermano Aldo, por favor, ¿podría leernos esta pregunta? Sí. ¿Qué clase de fe aprendieron los israelitas a través de este suceso? En ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar. Y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. Amén, amén, gloria a Dios. Fíjense que después de todo esto, los israelitas vieron como los cadáveres de los egipcios, como sus enemigos han sido totalmente vencidos. Al ver el gran poder de nuestro Dios, entonces temieron, ahora sí, al Señor. Pero este corazón no va a durar mucho, van a ver ahora. Pero sí, otra cosa que Dios quería, otra voluntad era que creyeran en Él y también en su siervo Moisés, porque Moisés tenía que guiar a ellos. Dios está exaltando a Moisés porque quiere que Moisés sea una figura importante que le lleve la ley a su pueblo. Entonces Dios está haciendo esa figura sobre Moisés. El pueblo de Israel recibieron salvación de Dios. ¿Por qué? Por su fe y por su obediencia. Como nosotros hemos recibido nuestra salvación por nuestra fe y obediencia en creer en nuestro Señor Jesucristo, bueno, eso que ha ocurrido en el Mar Rojo ha ocurrido también en nuestra vida espiritual también. Como otra vez Dios abre camino de salvación donde no lo hay a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios quiere que nosotros tengamos temor al Señor, temor a Dios y que tengamos obediencia a su siervo. Entonces, esto es la voluntad de Dios y que nosotros debemos siempre obedecer y acatar. Vamos rápidamente a la parte 2, más corta, así que vamos mucho más rápido. La parte 2, lo que se trata de las alabanzas, la poesía de alabanza de Moisés. Cuando el pueblo de Israel cruza al otro lado del Mar Rojo, después de ver eso que acaba de hacer, quedan totalmente atónitos, quedan realmente sorprendidos por la maravilla de nuestro Dios. Entonces vamos a ver cómo Moisés empieza a alabar a Dios con estas poesías. Dice: entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico en honor al Señor, a Jehová, que a la letra decía: cantaré al Señor que sea coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. El Señor es mi fuerza y mi cántico.
Él es mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré. Él es Dios de mi Padre y lo enalteceré. El Señor es un guerrero. Su nombre es el Jehová o Jesús. El Señor arrojó al mar los carros y el ejército del faraón. Los mejores oficiales egipcios se ahogaron en el Mar Rojo. Mar Rojo aquí es la sangre de Jesucristo. Las aguas profundas se los tragaron, como piedras se hundieron en los abismos. Además dice, en tu diestra, Señor, reveló su gran poder. Y aquí cuando habla tu diestra, ¿quién es tu diestra? ¿Quién es su diestra? ¿Quién está a la diestra de nuestro Dios? Jesús. Por tu diestra, Señor, reveló su gran poder. Tu diestra, Señor, desplazó al enemigo. Fue tan grande tu victoria que derribaste a tus oponentes, diste rienda suelta a tu ardiente ira, y fueron consumidos como rastrojo. Bastó un soplo de tu nariz para que se amontonaran las aguas. Las olas se irguieron como murallas. Se inmovilizaron las aguas en el fondo del mar. Iré tras ellos y les daré alcance, alardeaba el enemigo. Pero repartiré sus despojos hasta quedar hastiado. Desenvainaré la espada y los destruiré con mi propia mano, decían los enemigos. Pero con un soplo tuyo se los tragó el mar. Se hundieron como plomo en las aguas turbulentas. Gloria a Dios. Amén. El poder de Dios con su diestra, que es Jesucristo, ha aniquilado al enemigo, a nuestro enemigo Satanás, su poder, su autoridad. Toda su obra del enemigo Satanás y su diablo quedaron inmovilizados y dejados sin poder y sin efecto sobre nuestras vidas. Debemos saber alabar a Dios. Debemos saber agradecer por su gran obra y bendición sobre nuestras vidas. Por eso, la vida del pueblo de Dios es siempre de alabar y agradecer. Nosotros siempre estamos alabando y agradeciendo. Nos reunimos esta noche también para agradecer esta gran obra que Dios ha realizado en nuestra vida espiritual a través de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta 2 continúa así. Acá hay una convicción, dice, ¿qué convicción y esperanza adquirieron los israelitas a través del hecho de cruzar el Mar Rojo por el poder de Dios? Dice, ¿quién, Señor, se te compara entre los dioses? Dice, no hay nadie como tú. ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Extendiste tu brazo derecho y se lo tragó la tierra. Nuestro Dios es el verdadero y único Dios de salvación. No hay otro Dios de salvación. No hay nadie comparable con nuestro Dios. Y todo esto está alabando Moisés todo frente a ellos, frente a su pueblo. Pastor Rafael, ¿me podría leer esto, por favor? Claro, pastor. Hay que recordar, Dios odia cuando retrocedemos al pecado. Debemos siempre avanzar hacia la obediencia a la palabra de Dios. Dios abre caminos por el mar. El propósito de Dios es de salvarnos y bendecirnos, llevándonos a la tierra prometida, que es el reino de Dios. Debemos saber agradecer en todo momento y situación, exaltando y alabando el nombre de Jesús, Dios amoroso y poderoso en salvación. Amén. Amén. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y vamos a agradecer al Señor por toda la obra hermosa que ha hecho. Este suceso maravilloso del cruce del Mar Rojo, Dios sí lo hizo hoy día también en mi vida, y por eso damos gracias. Padre Santo Celestial, Dios Jesús, mi Señor, Todopoderoso Rey, te damos la gracia en esta noche por tu presencia. Gracias por darnos esta palabra y por convertir nuestra vida en tu pueblo, Señor, que sabe agradecer y sabe reconocer la gran obra que tú has hecho a través de tu muerte, por tu sangre roja derramada sobre la cruz de Jesucristo, sobre la cruz de Calvario por nuestros pecados, Señor. Nosotros éramos imposibles de ser salvos, no había camino de salvación, pero tú abriste el camino, Señor, con la sangre de tu Hijo unigénito Jesucristo nuestro Señor. Te damos gracias esta noche, Señor Padre Dios amado, por la gran obra y la proeza que has hecho,
por habernos convertido con tu poder y por tu autoridad sobre el enemigo, Señor. Nos has rescatado de las garras de los carruajes del enemigo, Señor, de las garras del enemigo. Nos has salvado, Señor. Nos has sepultado con tu poder nuestro enemigo, su autoridad. Y nosotros ahora sí, Señor, somos tu pueblo salvado, Señor, y seguimos adelante obedeciendo tu palabra. Tú todavía nos sigues guiando, Señor, con tu Santo Espíritu. Obedeceremos a tu palabra, a tu Santo Espíritu, a tu guía, Señor. Entregamos nuestro corazón. Muestra nuestro camino, ilumina nuestro camino, Señor. Guía nuestro camino, Señor. Te seguiremos, te obedeceremos, te exaltaremos, te glorificaremos, Señor. Te damos las gracias otra vez. En el nombre de Jesucristo, Señor. Todo problema, toda situación que nos enfrente en nuestra vida, Señor, sabemos que no son para nada, no son situaciones que vienen por azar, Señor, sino que hay todo un propósito y voluntad tuya y queremos, Señor, obedecerte, saber cómo poder sobrellevar estas situaciones para poder glorificarte, Señor. Danos esa fe. Haz que nosotros podamos ser sensibles a tu Santo Espíritu, que nos arrodillemos, Señor, y preguntamos a ti, Señor, qué camino debemos tomar, Señor, qué decisiones debemos tomar. A ti, Señor, preguntamos y a ti dejamos la rienda de nuestra vida, Señor, para que tú nos guíes y todo domines, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor amoroso, nuestro Señor Rey Salvador, te damos las gracias y bendecimos a tu pueblo en esta noche. Sigue bendiciendo, sigue derramando tu bendición sobre sus vidas, Señor. Sigue utilizándolos como tu instrumento del Evangelio, ganando más almas, Señor, para ti. En el nombre de nuestro Señor amado Jesucristo te lo pedimos. Amén, amén. Y toda la gloria a tu nombre. Gloria a Dios.